continuar con esta serie que estamos estudiando sobre la santificación, la doctrina de la santificación. El domingo pasado estuvimos viendo la santificación posicional. Estamos estudiando las tres fases, las tres etapas de esta doctrina tan importante como lo son todas las revelaciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Pero habíamos visto las tres fases de la doctrina de la santificación que conlleva a la doctrina de la santificación posicional, que es lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver un poquito sobre la fase, sobre la doctrina progresiva, la santificación progresiva, y luego quizás el domingo siguiente veremos la tercera etapa o fase de la doctrina de la santificación, que habla y enseña sobre la santificación final o total o completa, como también se la llama. Entonces esta doctrina de la santificación la dividimos en tres etapas: santificación posicional, santificación progresiva y santificación final o total. Todo eso incluye esta doctrina hermosa de la santificación. Y habíamos visto que la palabra santo, que proviene del griego agios, significa separación. Usted cada vez que lea la Biblia santo, santificación, recuerde siempre el sinónimo es separación, consagración, y obviamente eso lleva y da a entender que Dios nos santificó. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos apartó para un uso especial. Ese es el significado de la palabra santo, ¿no? Ser santo es ser separado para un uso especial, ¿sí? Dios nos santificó en el momento de la salvación. ¿Se acuerdan? Eso es santificación posicional. Nos tomó y nos cambió de posición. Nos santificó, nos cambió de posición. ¿Para qué? Para su uso especial, para Él. Eso vimos algo el domingo anterior. Y ya vimos también que por la gracia de Dios, los llamados, o sea, los llamados a salvación como aquellos que estamos en Cristo, somos posicionalmente santos. Los llamados hemos sido colocados en una posición, por eso somos posicionalmente santos, es decir, hemos sido librados de las consecuencias del pecado. Ese es uno de los primeros beneficios de la santificación posicional. Antes estábamos en esta posición, éramos esclavos del reino de las tinieblas, esclavos del pecado, nos deleitábamos en el pecado, nos amábamos el pecado, gustábamos del pecado, pero ¿cuál era la consecuencia final de esa clase de vida? ¿Cuál era? La condenación eterna en el infierno eterno. Dios en su salvación nos santificó posicionalmente. ¿Qué quiere decir? Nos tomó y nos puso en otra posición, donde somos ¿qué? Librados eternamente de las consecuencias del pecado. Porque Pablo enseñó, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo así dice que la paga del pecado es que la muerte, no solo física, sino la peor muerte, que es la espiritual. Es interesante la palabra que usa Pablo allí en el griego, ¿no? La paga, salario, ¿no? Tomando el ejemplo de la paga que se le hacía a un soldado romano de las legiones romanas, ¿no? Se les pagaba con sal. La sal en esos tiempos bíblicos era de muchísimo, pero muchísimo valor, ¿no? Por todos los beneficios que daba. Y a los soldados se les daba la paga con sal. Y ahí viene la palabra salario que nosotros conocemos actualmente. Esa palabra salario viene de ese pago que se le daba al soldado romano en esos tiempos, ¿no? Bajo el imperio romano, a sus soldados se les pagaba con sal, y viene el salario. Y eso es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo. Dice, la paga del pecado es muerte. O sea, la persona va a recibir un pago al final de esta vida. Si la persona vivió en el pecado, vivió amando el pecado, si esa persona nunca quiso saber nada con el Evangelio ni con Jesucristo, bueno, esa persona, Dios la va a recompensar con su pago. ¿Y cuál es la paga de una vida de pecado durante toda su vida? ¿Cuál es la paga? La muerte. Ese es el salario. O sea, eso es lo que te ganaste. Y como Dios es justo, Dios te va a pagar. Entonces todo ser humano que vive en esta tierra a espalda del Evangelio, a espalda de Jesucristo, ignorando,
¿no? La gracia de Dios, el amor de Dios derramado en Cristo para su salvación, para el perdón de sus pecados, porque Él quiere seguir viviendo esa vida impía, bueno, es cuando se vaya de esa tierra, Dios le va a dar lo que le debe. ¿Y qué le debe Dios? El pago. ¿El pago de qué? De esa vida de pecado. Y el pago de esa vida de pecado es precisamente la muerte eterna, la condenación eterna en la oscuridad eterna. Porque Dios es pagador, Dios es justo y Dios paga. Por eso Pablo dice claramente, la paga, el salario que se va a ganar el pecador por no haberse arrepentido, va a ser la muerte eterna. Y Dios es justo y lo va a hacer. Pero también termina diciendo este texto que Dios en Cristo Jesús que da vida. Si esa persona se arrepiente de sus pecados, pega la media vuelta, no está yendo para aquel lado, para una vida pecaminosa, que lo lleva obviamente a recibir su salario el día que muera, que es la condenación, pero un día escucha el Evangelio, cree en Jesucristo, pega media vuelta y va en el sentido opuesto, va hacia Dios, esa persona va a recibir ¿qué? Salvación y vida eterna. Entonces, aquellos que hemos sido alcanzados por Dios en su salvación, hemos sido alcanzados con esa santificación posicional que nos libra de las consecuencias del pecado, ¿no? Y esa justificación posicional, ¿no? Esa santificación posicional es lo mismo que la justificación, que también ocurre en el mismo momento en que somos salvados, en el mismo momento que Dios nos salva, en el mismo momento que Dios transforma nuestro corazón, en ese mismo momento Dios nos declara justo, en ese mismo momento Dios nos santifica posicionalmente. Todo ocurre en el mismo momento cuando Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo por creer en Él. Ahora bien, las personas santificadas obviamente nacen de nuevo, lo que se llama la regeneración, lo que recién acabo de explicar, ¿no? Las personas santificadas nacen de nuevo y por lo tanto son parte de la familia de Dios. ¿Cualquier ser humano es parte de la familia de Dios? ¿Todos los seres humanos que habitan en la tierra son hijos de Dios? No, no son todos hijos de Dios, ¿no? Pero aquel que nace de nuevo, esa persona que nace de nuevo es introducida ¿a dónde? A la familia de Dios. Eso claramente lo enseña la palabra de Dios. Y obviamente, al ser salvada, al ser introducida a la familia de Dios, están reservadas ¿para qué? ¿Para el uso de quién? De Dios. Esas personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios, que han sido incluidas al pueblo de Dios, a la familia de Dios, esas personas están reservadas para el uso de quién? De Dios. Somos de Él, estamos en su pueblo, somos parte de su familia. Y hemos sido llamados a ser ¿qué? Una vez que hemos sido introducidos a su familia, hemos sido llamados a ser un pueblo ¿cómo? Santo. Venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver varios textos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver esto, ¿no? Aquellos que hemos nacido de nuevo, somos parte de la familia de Dios y por ende estamos reservados para el uso de Dios. Y hemos sido llamados a ser su pueblo santo, como Pedro lo dice aquí, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro es claro en este texto por inspiración del Espíritu de Dios. Dice así en el verso 9, hablándole a creyentes, Pedro le está escribiendo esta carta, ¿a quién? A creyentes. Y les dice Pedro, mas vosotros sois linaje que escogido. Lo mismo que Pablo le dijo a los Efesios, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido. Algo más son los creyentes. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido, escogido, recolectado. Pueblo adquirido por Dios, con un propósito. Hay un por que marca un propósito, una meta, con un fin. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Acá está el cambio de posición. Que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Como Pablo le dijo a los Colosenses capítulo 1 versos 12, 13 y 14, que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Lo mismo está diciendo Pedro aquí con otras palabras.
Entonces, ahora que Dios nos salvó, que Dios nos santificó, o sea, nos apartó para un uso especial, nos incorporó a su familia, a su pueblo, entonces nosotros somos ¿qué? Un pueblo santo. Y ahí es claro el propósito de Dios para el cual nos llama. Y nos dice también nuestra identidad. ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿Qué eres? Mírate tú mismo, ¿qué eres? Linaje escogido. ¿Y quién dice esto? Pedro está escribiendo, ¿inspirado por quién? Por el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, es Dios quien está haciendo esta declaración profunda y tremenda. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios te ha escogido para que seas parte de su linaje, de su real sacerdocio, para que seas parte de su nación santa, para que seas parte de su pueblo adquirido. ¡Qué beneficio, qué bendición nos ha dado Dios por estar en Cristo! Pero también no olvidemos nuestra parte de obligación y responsabilidad para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿De quién? De Cristo. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? Una vida como santa, una vida apartada de todo tipo de pecado. Bueno, nosotros tenemos que reflejar esa vida, y eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces tenemos que entender esa gran verdad. Ahora bien, vaya al libro de Hebreos ahí cerquita, un poquito para atrás, retroceda. Pero tenemos que entender de que bajo la ley mosaica, bajo la ley del Antiguo Testamento, y esto es importante saberlo y entenderlo, se necesitaba la sangre. La sangre era muy importante en los ritos de purificación y de perdón bajo el régimen de la ley que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, bajo la ley del Antiguo Testamento se necesitaba la sangre. Hebreos capítulo 9, como decía recién, se necesitaba la sangre de un sacrificio. ¿Para qué? Para apartar cosas para el uso de Dios. Se necesitaba que esas cosas que iban a ser apartadas para el uso de Dios tenían que ser rociadas, purificadas con sangre de los sacrificios. No había otra manera. Se rociaba la sangre, por ejemplo, sobre los muebles que había en el tabernáculo. Se rociaba la sangre sobre las ropas sacerdotales que después iban a empezar a usar los sacerdotes que oficiaban, ¿no?, los ritos allí en el templo, ¿no? También se rociaba sobre personas. También se rociaba sangre sobre personas. Y nada, absolutamente nada en el Antiguo Testamento se consideraba santificado, o sea, apartado. Nada en el Antiguo Testamento se consideraba apartado, santificado, hasta que no estuviera en contacto con la sangre. Todo esto también era una tipología. Miremoslo claramente como el autor de Hebreos lo describe, es el capítulo 9, versículo 10. Hebreos 9. Versículo 18. Hebreos 9, verso 18, dice el autor de Hebreos, de donde ni aún el primer pacto, este es el pacto del monte Sinaí, la ley de Moisés que Dios le dio al pueblo de Israel, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué hizo después Moisés? Tomó la sangre de los becerros que se habían sacrificado y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. ¿Y qué hizo Moisés? Roció el mismo libro, o sea, el libro de la ley, y también, ¿qué más roció? A todo el pueblo. ¿Qué hizo Moisés allí en el monte Sinaí? Éxodo capítulo 19 describe esta situación, ¿no? Viene Moisés, lee la ley ante el pueblo, 2 millones de personas delante de él, lee la ley a ver si el pueblo iba a obedecer sí o no, si el pueblo iba a entrar en pacto con Dios, sí o no. Lee la ley, le da la ley, el pueblo dice sí, obedeceremos todo lo que Jehová dice. Entonces, paso siguiente, Moisés toma sangre de esos sacrificios y empieza a rociar el libro de la ley y empieza a rociar al pueblo. ¿Para qué? Para que entren en pacto. A partir de ahí entran en pacto con Dios. En ese pacto que era como condicional. Dios los iba a bendecir si ellos
vivían acorde a la ley. Pero si ellos no vivían acorde a la ley, Dios los iba a maldecir, ¿no? Y ellos entraron en pacto con Dios y todo eso fue santificado, todo eso fue apartado. ¿Con qué? Con sangre. Claramente lo muestra el autor de Hebreos, este suceso del Antiguo Testamento. El verso 20 dice el autor diciendo, versículo 20, esta es la sangre del pacto de Dios. Roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, o sea, santificado, apartado, según la ley de Moisés, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nada, hermano, se consideraba santificado, apartado para el uso de Dios hasta que no estuviese en contacto con la sangre derramada del sacrificio. Nada se consideraba. Ese pueblo pasó a ser pueblo santo de Dios una vez que fue rociado con la sangre del pacto. Pero todo esto es una tipología, hermanos, de la aplicación espiritual de la sangre de Cristo para nuestra salvación. Volvamos a Pedro y escuchemos a Pedro, y lo va a decir mejor que yo. Primera de Pedro nuevamente, pero ahora capítulo 1. Para que entendamos esto que sucediera en el Antiguo Testamento, que era una sombra, todos estos rituales del Antiguo Testamento de consagración, de santificación de cosas y elementos y personas, era toda una sombra, era toda una tipología de la aplicación espiritual de la sangre de Cristo para nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y escuchen, y ser que rociados con la sangre de animales. En el Nuevo Testamento, ¿la sangre de quién? De Jesucristo. Y ser rociados. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que hemos sido escogidos, que aquellos que hemos sido salvados, ¿no?, por la elección divina de Dios de antes de la fundación del mundo, cuando creímos en Cristo, espiritualmente también fuimos ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo para ser ¿qué? Santificados, o sea, apartados, como en el Antiguo Testamento eran apartados para Dios y para el uso de Dios. En el Antiguo Testamento, con la sangre de animales, el templo fue apartado para Dios, las ropas sacerdotales eran apartadas para el servicio de Dios. De la misma manera, pero en el plano espiritual, nosotros los creyentes hemos sido también apartados, santificados por Dios, ¿a través de qué? De la sangre de Cristo. En el plano espiritual. Claramente Pedro enseña eso en este versículo 12. Y de la misma manera, hermanos, como en el templo, en el Antiguo Testamento, ese templo fue santificado, fue apartado para el uso de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7 y 16, ¿no? Cuando Salomón edifica el templo, David, ¿qué hizo? Juntó todos los materiales, todas las provisiones, todo lo que necesitaba para edificar el templo. Pero Dios le dijo a David: tú no lo vas a edificar, sino tu hijo lo va a edificar. ¿Y cuál fue el problema de David? Uno de los problemas que David había derramado mucha sangre, había tenido que tener y entrar en muchos combates, en muchas guerras. Y en segundo lugar, David había pecado con adulterio y había cometido homicidio. Noé no mandó a matar a un hombre, pero el que lo edificó fue Salomón. Y cuando Salomón se termina de edificar el templo, Salomón hace una oración que está allí en Crónica y dedica ese templo al Señor, ¿no? Y obviamente viene el rito de purificación con sangre, de consagración para el uso de Dios. Pero de la misma manera como el templo en el Antiguo Testamento, venga conmigo 1 de Corintios ahora, de la misma manera como el templo en el Antiguo Testamento fue santificado, que quiere decir apartado, dedicado para el uso de Dios,
De esa misma manera, hermano, nuestros cuerpos, yo te pregunto algo que tú lo debes saber, hermano. 1 Corintios 6. ¿El templo de Dios está actualmente en la tierra, en algún lugar geográfico del planeta? ¿Está el templo? No. ¿Lo destruyó quién? El general Tito, en el año 70 después de Cristo. No, destruyó. Jesús había profetizado eso, que iba a quedar piedra sobre piedra, y eso en el 70 después de Cristo sucedió y ocurrió. No hay templo. Ahora, ¿Dios tiene un templo en la tierra actualmente? Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, vaya a ver, siguiendo. En el Antiguo Testamento hubo un templo. Dios dio las indicaciones, ¿no?, para que se edifique ese templo. Ese templo fue consagrado para Él. Ahí, en el arca, en el lugar santísimo del templo, en el lugar más íntimo del templo, estaba el arca donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios. Ese templo, ese edificio, fue apartado para el uso exclusivo ¿de qué? De Dios. No se le podía dar otro uso a ese lugar. Fue apartado para Dios. Bueno, esa es una buena implicación para entender ahora espiritualmente que nosotros, los creyentes, que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, no de animales, y hemos sido rociados ¿para qué? Para ser apartados, para ser consagrados para el uso de Dios, porque nosotros hoy, nuestro cuerpo físico ahora es el templo de Dios. Y todos juntos, colectivamente, como estamos aquí, somos el templo de Dios. Y de la misma manera como en el Antiguo Testamento el templo fue apartado, santificado, consagrado para el uso de Dios, junto con todos los muebles que había dentro, de la misma manera nuestro cuerpo, que ahora es el verdadero templo de Dios, también Dios lo ha santificado y lo ha apartado para el uso de Él. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el templo? ¿Estamos viviendo con esa conciencia? Pero fíjense lo que claramente nos enseña aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Primeramente, ¿no?, él escribe a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Le dice el apóstol Pablo, está tratando con un pecado de adulterio, fornicación. Estos corintios eran, pero no desorejados, muy desorejados. Le trajeron muchísimos dolores de cabeza al apóstol Pablo. Sufrió tremendamente en su corazón Pablo por esta gente que no había caso. No había caso. Renegó muchísimo el apóstol con esta iglesia. Por eso, de hecho, dos cartas, dos que no son canónicas, dos que se perdieron. Pero hay 4 cartas que le escribió el apóstol Pablo a esta iglesia. Pero recuerde cómo comienza Pablo la carta de Corintios. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo lo llama él? ¿Cómo lo llama? Santos. A los santos en Cristo Jesús que están en Corinto. A pesar del desastre que eran, ellos habían sido apartados. Habían sido santificados. Lo que pasa es que en la práctica no lo estaban haciendo. Y así hay muchos cristianos, que son cristianos verdaderos, salvados por Dios, pero en la práctica no están viviendo para Dios. Pero ¿qué les dice Pablo allí? Versículo 19. Les recuerda, porque ya lo sabían, por eso le dice Pablo, o ignoráis. ¿Por qué les dice Pablo, o ignoráis? Porque ya ellos lo sabían, ya Pablo les había enseñado esto que les va a decir ahora. O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Ya no hay un templo físico de material de piedra como en el Antiguo Testamento, el cual Dios consagró y apartó para que en ese lugar se lleve adelante la adoración a Él. Ya no. Eso pasó a ser parte del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, ahora el templo son personas. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia viviente, es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque está compuesto por seres humanos vivos. Y Pablo le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Tu cuerpo no es tuyo.
Entonces de ahí obviamente deriva un montón de principios. Yo no puedo agarrar mi cuerpo como creyente y exhibirlo públicamente. Por ejemplo, con la vestimenta, en este punto las mujeres. Nosotros sabemos que las mujeres en el mundo, ellas tratan de mostrar cada vez más partes íntimas del cuerpo para atraer la atención de los hombres. Pero la mujer cristiana no. Ya ese principio de pecado ya no está en su mente. Ella sabe que tiene que cuidar, honrar su cuerpo que Dios le dio, porque su cuerpo es templo de Dios y está para el uso de Dios, no para ser un motivo de tentación para los demás. Eso no quiere decir que la mujer tiene que estar vestida como en el Medio Oriente, no estamos yendo a ese extremo, se entiende, ¿no? Pero por eso también en el Nuevo Testamento Pedro habla sobre la vestimenta de la mujer, que debe vestirse con decoro. Y de hecho, hermano, déjeme agregarle que la mujer cuando con más decoro se viste, más hermosa es. Más su feminidad resalta. Pero nosotros tenemos que entender de que el mundo que no conoce a Dios, en este caso puntual la mujer, trata de acaparar la atención del varón, tratando como de ponerse ropas provocativas. Bueno, eso lo hace el incrédulo. Los hijos y las hijas de Dios no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo ahora es templo, ha sido rociado con la sangre de Cristo, o sea, ha sido santificado, o sea, ha sido apartado para el uso exclusivo de Dios, para traerle honra a Dios, para traerle respeto a Dios, como dijo Pedro, para anunciar las virtudes de Pedro. Y aquel es el Señor Jesucristo. Por eso le dice el apóstol Pablo a los Corintios, nos dice a nosotros, no ignoren, ya lo saben ustedes. Si Pablo estuviese en mi lugar, estaría diciendo esto: iglesia, ustedes ya lo saben, ya se los he enseñado, diría Pablo. Su cuerpo ahora es el templo donde habita Dios. Pensamiento que no podemos llegar a entender en su totalidad. ¿Dios vive dentro mío? Sí. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Se puede discutir? No. Porque si Dios lo dice, es verdad, porque Dios es Dios de verdad. Pero Dios vive dentro tuyo, vive dentro mío. Este cuerpo es de Él. Entonces yo, como dice Pablo al final del versículo 19, y que no sois vuestro, este cuerpo es de Él, no es mío. Yo no puedo tomar este cuerpo y hacer lo que yo quiera con Él. Yo no puedo tomar este cuerpo y llenarlo de alcohol. Yo no puedo tomar este cuerpo y llenarlo de drogas. Yo no puedo tomar este cuerpo y llenarlo de tatuajes de arriba abajo. Yo no puedo tomar este cuerpo y comer, y comer, y comer, y comer. Porque eso me va a traer al cuerpo que enfermedades, tarde o temprano, se va a manifestar en diversas clases de enfermedades. ¿Y quién soy yo para destruir el templo de Dios? Con mis vicios, con mis pasiones y mis deseos. Este cuerpo no es para andar en la fornicación de aquí para allá. Así vive la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros hemos sido salvados, hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Hemos sido santificados por esa sangre, o sea, hemos sido apartados para el uso de Dios. Y eso incluye el cuerpo en su totalidad. En su totalidad. Fíjese lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Venga conmigo al capítulo 6 de Romanos para que entendamos un poquito más sobre este punto del cuidado que tenemos que tener con nuestro cuerpo físico. Hermanos, el cuerpo no es malo. El cuerpo no es malo. El punto es, ¿qué hago yo con el cuerpo? ¿Qué le hago hacer yo al cuerpo? Por eso me dice Pablo en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 12, glorificad pues a Dios en vuestros... ¿En vuestro qué? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Si el cuerpo fuera malo, Dios no diría eso. ¿Entiende? El cuerpo es bueno. Dice así en Romanos capítulo 6, versículo 17. Es un capítulo hermoso que en cualquier momento lo vamos a estudiar, porque es tan práctico en la vida práctica del cristiano. Capítulo 6, versículo 17, dice el apóstol Pablo allí: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón. No solamente habéis obedecido. Pablo agrega que de corazón, verdaderamente. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, esto quiere decir salvación, cuando Dios nos salva, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, Dios te salvó, te sacó de la esclavitud del pecado y ahora te puso en la posición de ¿qué? De siervo de ¿qué? De la justicia, de la vida justa. Verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, para que lo entendamos, está diciendo Pablo, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, habla del cuerpo, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Entendió? ¿Está diciendo Pablo? Antes, cuando no tenías a Cristo, antes cuando Dios no te había salvado, ¿qué hacías con los miembros de tu cuerpo? ¿A quién servías? Al pecado, a la iniquidad, vicios, fornicación, adulterios. Para eso prestaban los miembros de tu cuerpo. Pero está diciendo Pablo, ahora que Cristo te ha salvado, esos mismos miembros presentados para una vida santa. Esos mismos miembros, glorificar a Dios con ellos, tanto en pensamiento como en acciones y motivaciones. Verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Alguna vez examinaste en el pasado lo que hiciste comparando con el presente en Cristo? Sé honesto contigo mismo para que yo no sea el único. Yo a veces me avergüenzo de cosas que he hecho. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que hemos sido santificados, tenéis por vuestro fruto, por vuestra meta, ¿qué? La santificación. Y como fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Y el fin de la otra vida cuál es? Muerte eterna. Gloria a Dios, hermanos, por esa salvación. Pero tenemos que entender de que nuestro cuerpo hoy es templo, es el templo del Espíritu Santo, es donde Dios se manifiesta. Fíjate la dignidad a la cual Dios nos ha llevado. Fíjese en la posición que Dios nos ha colocado. Que nuestro cuerpo, nuestra vida, sea su casa donde Él vive. Por eso cuando oramos no tenemos que andar mirando al cielo y tratar de buscar a Dios en algún lugar. No, Dios está dentro tuyo. No tienes por qué gritar cuando oras. Dios está dentro tuyo. El Espíritu Santo es sensible, es dócil. Habla con Él con un vocabulario normal, como hablas con cualquier persona. Él está dentro tuyo. Tú eres su casa. Tú eres de Él. Tu cuerpo es de Él. Entonces, cada vez que decidas hacer algo con tu cuerpo, consulta al dueño del cuerpo. Y el dueño del cuerpo te ha dejado 66 libros, que en su totalidad se llaman la Biblia. Y ahí te dirá el dueño si puedes o no puedes hacer lo que has decidido hacer o quieres hacer con tu cuerpo. Amén. Amén, hermano. Vayamos a 1 de Juan. Ya sabemos que posicionalmente hemos sido apartados para el uso de Dios, para una vida santa, pero aunque posicionalmente, 1 de Juan capítulo 1, aunque posicionalmente somos santos, como ya vimos, que eso significa haber sido librados eternamente de las consecuencias del pecado, ¿no? Por la sangre de Cristo, hemos sido santificados y salvados, o sea, por la muerte sustitutiva, ¿se acuerdan la doctrina de la sustitución? Por la muerte de Cristo. También es claro, y no podemos dejar de tocar ese punto, que es que hay una realidad, y la realidad es que seguimos pecando. Más allá de que posicionalmente Dios nos trajo a este lugar,
nos santificó, nos apartó para su uso, somos santos de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios, es la casa de Dios, todo eso es verdad y sí que es verdad. Pero también hay una realidad constante, diaria, continua en nuestra vida. ¿Cuál es? Que seguimos pecando. Escucha Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Dice así Juan: si confesamos que nuestros pecados. O sea que está dando por sentado Juan de que el cristiano, ¿qué va a hacer? Va a pecar. Que es muy distinto practicar el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Si usted conoce a algún cristiano que él dice que es cristiano, pero usted observa que su vida es la misma vida que un incrédulo, bueno, ese que dice ser cristiano practica el pecado. Y si practica el pecado, no es cristiano. El cristiano peca, no practica el pecado. El cristiano peca lamentablemente, pero su estilo de vida no es el pecado. El cristiano peca, pero él lucha todos los días contra la tentación. Esa es una evidencia clara de que él tiene nueva vida. Entonces dice Juan: si confesamos nuestros pecados, lo que viene es hermoso, ¿no?, de parte de Dios. Cuánta paz nos trae el corazón. Saber que Él es fiel. Que Él es fiel y que es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solo perdonarnos, sino que más, limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿cómo lo hacemos a Dios? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, como mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El cristiano peca o no peca, lamentablemente fallamos. Eso es lo que decimos Juan. Aquel que venga a jactarse, ¿no?, de tener una super vida espiritual y a querer demostrarnos que él camina de una manera, de una santidad, está haciendo a Dios mentiroso. Porque también tú fallas como yo fallo, como el apóstol Pablo fallaba. Por eso Pablo escribió medio capítulo, el capítulo 7 de Romanos, contándonos su lucha personal con el pecado, donde él terminaba haciendo cosas que a veces no quería hacer. Y encontraba que en sus miembros había otra ley que lo llevaba a hacer lo incorrecto. El cristiano peca, hermanos, y esta es una realidad desde que seguimos pecando. Es por eso que la Biblia también se refiere a este otro tipo de santificación. Y se refiere a la santificación que lleva a una experiencia diaria, a una experiencia continua de separación para con Dios. Y esa santificación teológicamente se le llama la santificación progresiva, o sea, que va progresando. Y esta santificación progresiva es el resultado ¿de qué? De la obediencia a la palabra de Dios. La santificación progresiva tiene un gran ingrediente, que es que mi responsabilidad, mi voluntad, mi decisión, mi autodisciplina. En esta fase de la santificación progresiva es básico mi obediencia a la palabra de Dios, mi obediencia, mi sumisión a la palabra de Dios, la obediencia de una persona a la palabra de Dios. Fíjese en 2 de Timoteo, como Pablo, enseñándole a Timoteo este principio, 2 de Timoteo capítulo 2, en cuanto a esta santificación progresiva en donde el creyente tiene parte. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pablo está hablando del versículo 14 en adelante, de cómo debe ser un obrero aprobado por Dios. 2 de Timoteo 2, versículo 19. Dice así el Señor: pero el fundamento de Dios está firme. Él no va a decir cuál es el fundamento de Dios. Teniendo este sello, el fundamento de Dios tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Usted qué dice, sí o no? El Señor sabe quién son de Él y quiénes no. Porque dentro de una iglesia hay gente que no sabe. Pero el Señor sí sabe, nosotros no.
Nosotros podemos tener indicio, pero el Señor tiene seguridad 100%. Eso es lo que está diciendo Pablo. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y escuche, acá viene para el verdadero cristiano, para que verdaderamente es del Señor. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Tú invocas el nombre de Cristo? Tú dices que eres cristiano, tú te identificas con Cristo, tú dices que Cristo es tu Señor, tu Dios, tu Salvador, tú te identificas con la palabra de Cristo. Bueno, tú tienes que hacer algo. ¿Qué dice al principio Pablo? Apártese de toda iniquidad. ¿Quién? Aquel que dice que es cristiano, aquel que invoca el nombre del Señor. ¿De qué habla ahí? De santificación progresiva, donde yo tengo que mi participación. Yo debo decidir apartarme de toda iniquidad. Versículo 20, ahora va a dar una metáfora, una comparación el apóstol Pablo. Dice Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Entiende la metáfora? En una casa hay distintas clases de utensilios. Unos son para ocasiones especiales, cuando vienen visitas, y otros son para usos comunes. Esa es la metáfora que está dando el apóstol Pablo. Verso 21. Así que, dependiendo de esa metáfora del versículo 20, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? De iniquidad, que dijo anteriormente. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién? El que se santifica. En esa etapa de la santificación progresiva, donde yo tengo mi parte, donde yo tengo que poner mi voluntad, mi deseo. ¿De qué? De apartarme de toda iniquidad y vivir exclusivamente para Dios. ¿Qué dice Dios? Seré un vaso de honra, útil para el Señor. Y es verdad, hermano, en la práctica, una persona que dice ser cristiana y vive en iniquidad, ¿es útil al Señor? ¿Le es útil? No, al contrario, la iglesia cae en ¿qué? En descrédito. La iglesia en la cual esa persona va, obviamente. La iglesia cae en mal testimonio, la iglesia queda con un testimonio bajísimo, como si fuese cualquier cosa. ¿Todo por qué? Porque los miembros de esa iglesia andan en iniquidad. Entonces no les son útiles al Señor, todo lo contrario, son deshonrosos para el Señor. Pero Dios le dice al creyente verdadero: apártate de toda iniquidad, busca la santificación progresiva continuamente, diariamente, día a día, sometiéndote a la obediencia de la palabra de Dios, y serás útil para el Señor. Eso es lo que está diciendo allí en ese pasaje. Ahora bien, hermanos, antes de ser salvados, nuestra conducta, antes de que Dios nos llame, nuestra conducta daba testimonio de nuestra identificación con ¿qué? Con el mundo. Antes de ser salvados, antes de que Dios nos salve, nuestra manera de vivir se identificaba ¿con quién? Con el mundo. Por eso teníamos, como dice Roberto Carlos en la canción, teníamos ¿cuánto? 1 millón de amigos. ¿O no? Pero claro, si hablábamos como ellos, practicábamos lo que practican ellos, tenemos los mismos deseos que ellos, obviamente teníamos 1 millón de amigos. Entonces, antes de que Dios nos salvara, hermanos, dábamos testimonio con nuestras vidas de qué? De lo que nos identificaba con el mundo. Y obviamente, al estar identificados con el mundo, estábamos totalmente separados ¿de quién? De Dios. Eso es verdad. Pero ahora, hermanos, que Dios nos ha salvado, nos ha santificado, nos ha apartado para Él, ahora nuestro comportamiento debe dar testimonio de nuestra nueva posición con Dios, y obviamente eso lleva ¿a qué? A que estemos separados ¿de qué? Del mundo. De sus principios pecaminosos de vida, de su filosofía, de su manera de pensar, de la ideología que tiene el mundo. Delfina ya está empezando a salir con sus amiguitas,
Y ya sabes bien que yo siempre remarco, acordate, que todos tus compañeritos, varones y mujeres, tienen otra mentalidad totalmente opuesta a la palabra de Dios. Ellos van a ver y le van a llamar diversión a fornicar. Ellos le van a llamar vestirse bien, a mostrar todo su cuerpo. Pero la palabra de Dios dice lo contrario de todo eso. Entonces, ahora que Dios nos salvó, nosotros debemos dar testimonio de nuestra nueva posición unidos a Dios en Cristo. Y ese testimonio es que una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Antes que Dios nos salvara, nuestra conducta de vida, nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, todo tenía relación con el mundo. Pero ahora que Dios nos salvó, nosotros debemos dar testimonio de Dios, de llevar una vida que agrade a Dios. Y obviamente que esta santificación progresiva, esta segunda fase de la santificación, vuelvo a reiterar, tiene mucho que ver con nosotros, porque es donde yo tengo que aportar mi responsabilidad, donde yo tengo que aportar el someterme en obediencia a la palabra de Dios. Y obviamente que esto será como en un abrir y cerrar de ojo, será como la santificación posicional que ocurrió en la salvación en un instante, o es como poco a poco, por eso se la llama biológicamente progresiva. Es poco a poco, día a día. De esa manera, ¿cuándo? Cuando nos sometemos diariamente ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Y a quién más? ¿Quién está entre nosotros? El Espíritu Santo. En la medida que yo me someto a la palabra de Dios y al control del Espíritu Santo que viene por someterme a la palabra de Dios, día a día voy ¿qué? Creciendo progresivamente en santidad, en obediencia, en una vida honrosa para el Señor. El término santificación progresiva, hermanos, se refiere al hecho de que la santificación es un proceso que lleva ¿cuántos años? Toda la vida. Acuérdense del apóstol Pablo, que escribe la carta a los Romanos, capítulo 7. Él cuenta su propio testimonio de su lucha con el pecado. ¿Cuánto lo hizo Pablo eso? 30 años después de ser cristiano. O sea, 30 años después de vivir la vida cristiana, Pablo te cuenta su lucha diaria con el pecado. Entonces esta santificación progresiva lleva toda la vida. Y en la medida que nos acercamos más y más a Jesús, a través de tener comunión con la palabra, a través de conocer la palabra de Dios, ¿qué pasa? Llegamos a pecar menos. En la medida que la santificación progresiva, por medio de mi obediencia a la palabra, de estar sometido a la palabra y al Espíritu Santo, va creciendo día a día, eso me va llevando ¿a qué? A que cada vez peque menos. Y lo contrario de eso sería pecar más. ¿Sí? A pecar más. Pero eso me lleva cada vez a pecar menos y obviamente a actuar cada vez más con mayor rectitud. ¿Por qué? Porque al estar constantemente en la palabra de Dios, los principios de Dios van entrando a mi mente, van purificando mi mente, van cambiando mi conducta, porque el ser humano es y actúa según lo que piensa. Si tu mente está llena de mundo, tú actuarás como un mundano. Si tu mente está llena de la palabra de Dios, tú actuarás como un cristiano. Es así. Es sencillo. Además, hermanos, en esa medida que vamos creciendo en esa santificación progresiva, comenzamos a comprender cuán profundamente es nuestra naturaleza corrompida. O sea, nos vamos conociendo cada vez más lo depravado que estamos por causa del pecado. Empezamos a comprender cuán profunda es nuestra naturaleza pecaminosa. En la medida que vamos creciendo a través de la obediencia a la palabra de Dios en esta santificación
progresiva. Y obviamente que de ese modo llegamos a valorar más la obra de Jesús en la cruz, llegamos a valorar más el perdón que Dios nos ha dado, llegamos a valorar más la gracia que Dios nos ha dado por la cual somos salvos. Y en la medida que vamos creciendo en la santificación progresiva, empezamos a dar más valor a esas cosas. Por eso hay cristianos que vuelven a preguntar: ¿qué te salvó, hermano? ¿Qué? Y se quedan así como diciendo: sí, ya lo escuché, ya lo tengo, lo sé de memoria, me lo repiten siempre. Pero con la santificación progresiva, a base de la obediencia a la palabra de Dios y a la sumisión del Espíritu Santo, tú empiezas a comprender más profundamente la pasión de Cristo dada su vida en la cruz. Empiezas a darle más valor al perdón que Dios te dio en Cristo. Y eso te va a ayudar a que, como yo no puedo hacer esto, mi Señor murió para librarme de esto. ¿Cómo yo voy a volver a hacer lo mismo por lo cual Jesús tuvo que morir? ¿Cómo murió? Esa comprensión te la da el conocer cada vez más la palabra de Dios. Y obviamente, hermanos, que a medida que el Espíritu Santo lo santifica, en ese progreso a través de la santificación progresiva, a medida que el Espíritu Santo lo santifica a través de su palabra, empezamos a pensar de manera diferente. ¿Es cierto o no? Cada vez que la palabra de Dios entra y entra más y más a nuestra mente, empezamos a pensar de manera diferente. Empezamos a examinar cosas que antes no examinábamos. Empezamos a examinar no solamente nuestro comportamiento, sino lo que motiva nuestro comportamiento. Vamos más allá, vamos más profundo. No solamente examino cómo me comporto, sino empiezo a examinar qué me motiva, cuáles son mis motivaciones, si están acorde a Dios o no lo están. Voy un paso más profundo. Todo gracias a esa santificación progresiva. Con la santificación progresiva también aprendemos que la devoción tiene que ver no solo con la acción correcta, o sea, lo exterior. La santificación progresiva también me ayuda a entender que tengo que tener el deseo correcto para tal motivación. Y eso lo enseñó claramente Jesús en el Sermón del Monte, en unos versículos. Venga conmigo a Mateo 5. Con la santificación progresiva también entendemos eso, hermanos, que la devoción tiene que ver no solo con lo externo, no solo con la acción correcta, sino también con el deseo correcto. Mateo capítulo 5, versículo 28. Jesús en esta sección del Sermón del Monte les enseña a los judíos que no basta con la acción exterior, no basta con lo que se ve por fuera. Jesús les enseña que tienen que ir a la motivación, y la motivación nace del corazón, de lo profundo de la persona. Porque hay muchos que aparentan por fuera, pero por dentro siguen siendo el mismo pecador, el mismo mundano de toda su vida. Nosotros con mi esposa nos reímos tristemente, ¿no? Porque en el barrio tenemos unas personas que supuestamente, en el centro de la iglesia, supuestamente se han casado en la iglesia, y no hay tarde, hermanos. Literal, no hay tarde, sea la 1, las 2, las 3, las 4 de la tarde, hora de siesta, que no esté la música a todo trapo, y no obviamente no música cristiana. Cumbias y reggaetones y cuarteto. Entonces, la vida cristiana va más allá de lo exterior, es en el interior. Lo religioso es lo exterior, lo que se aparenta. El Evangelio es de adentro. El Evangelio es la transformación interna del pecador. La religión es lo que maquilla al pecador, pero el pecador sigue siendo el pecador. Y tarde o temprano va a salir de nuevo el pecador. Podrá estar sedado 1 año por la religión, 2 años, más no creo, pero tarde o temprano volverá a salir. Como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 13. El perro
volvió a su órbita, y la puerca lavada a revolcarse del todo. Tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Pero fíjese que Jesús nos habla de lo interno, del corazón, que es lo que transforma a Dios. ¿Sí? Lo que transforma a Dios es el corazón. Dice así en el versículo 28 de Mateo 5. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué cometió? Adulterio. ¿Qué está diciendo Jesús? No importa la acción. Es antes de la acción. Si su motivación, si su deseo fue desear tener una relación en su mente, imaginarse, soltar los pajaritos, ¿qué dice Dios? Dios le dice, ya cometiste pecado. Ahora que vayas, como dice 1 Juan capítulo 1, 9 y 10, y confesemos nuestro pecado, sabiendo que Él es bien justo, pero no te hagas el santo, pecaste. Entonces nos damos cuenta que Jesús va más allá de la acción exterior. Jesús va al deseo. Y con la santificación progresiva en base a estudiar la palabra, a obedecer la palabra, nuestras acciones son examinadas por nosotros mismos. Por eso la santificación progresiva habla de eso. ¿Progresiva de qué? De ir creciendo en santidad. Porque nos empezamos a examinar no solo la acción externa, sino empezamos a examinar lo interno, los deseos. Si son acorde a la voluntad de Dios o son deseos pecaminosos. Si son pecaminosos, ahí freno y ahí los quito de mi vida con la ayuda del Señor. Hermanos, por medio de la santificación progresiva, no es solo a través de la santificación progresiva, no es solo que nos deshacemos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos. No es solo eso, sino con la santificación progresiva nos vestimos al mismo tiempo con los nuevos hábitos. Para terminar, miremos Colosenses capítulo 3, que Pablo habla precisamente de este hecho. Con la santificación progresiva, hermanos, no es que solo nos vamos deshaciendo de los viejos hábitos, sino que nos vestimos con los nuevos hábitos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por medio de la santificación progresiva. Recuerden que ahí es donde nosotros tenemos que responsabilidad. En la fase de la santificación progresiva, o sea, para que yo pueda ir progresando en santidad, en parecerme más a Cristo, es de vital importancia mi compromiso, mi dedicación, mi responsabilidad en obedecer la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu. Dice así Colosenses 3:5 el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. A través de la santificación progresiva, ¿qué vamos haciendo? Nos vamos deshaciendo de los viejos hábitos, que es lo que dice Pablo aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar algunos hábitos pecaminosos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Ves? Hay buenos deseos, pero también ¿qué hay? Malos deseos. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice el verso 5 al comienzo? Hagan que morir, desháganse de estos hábitos pecaminosos. Y eso lo logramos a través de la santificación progresiva. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Juicio. Juicio de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos desobedientes. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis. Fíjese el tiempo del verbo. ¿Y es cierto eso o no? ¿Todo cristiano tuvo una vida pasada? Sí. ¿Y la vida pasada de qué es? ¿Se destaca en qué? En impiedad y en pecado. Entonces Pablo le recuerda a los creyentes de Colosa, dice en el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, y ahora no.
fuiste santificado, fuiste apartado para Dios. Ahora lleva adelante una vida de santidad progresiva. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, Jesús, se va renovando hasta el pleno conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea, no importa la etnia, no importa la posición social, acá lo que importa es que cada creyente cada vez más, a través de la santificación progresiva, se parezca a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Verso 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Es un mandato, está en imperativo. Vestido, orden. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, a través de la santificación progresiva, no es que solo nos despojamos de los viejos hábitos, como Pablo enseña en Colosenses, sino que nos debemos que vestir de los nuevos hábitos. ¿Para qué? Para que nuestra santificación vaya creciendo. De un punto al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, a la imagen de Jesús. Fíjese para atrás un poquito en Efesios, un solo versículo, que Pablo también está hablando de lo mismo que acabamos de leer recién. Efesios 4, versículo 22. Fíjese que en el versículo 17 de Efesios 4, usted tiene un título ahí. ¿Qué dice en su Biblia? Efesios 4, 17. La nueva vida en Cristo. Y de eso está hablando Pablo. De lo mismo que habló en Colosenses. De dejar los hábitos de la vieja vida y vestirnos de los nuevos hábitos conforme a la voluntad de Dios. Todo eso se llama santificación progresiva, que se da día a día. Pero fíjese lo que dice el capítulo 4, versículo 22 del apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de esos hábitos, ¿no? Despojaos del viejo hombre, que está como el viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el cristiano que debe hacer ahora, despojarte de eso. En Colosenses nos decía, hacer morir. Es lo mismo, deshacerte de eso. Y eso lo vamos a lograr a través de ¿qué? De la santificación progresiva, que es donde yo debo poner mi parte de responsabilidad, donde yo debo poner mi dedicación, mi esfuerzo en obedecer la palabra de Dios y dejarme guiar por el Espíritu de Dios, para que esa santificación progresivamente se vaya dando en mi vida. Y de esa manera voy dejando de lado los viejos hábitos y me voy vistiendo de los nuevos. Eso significa la santificación progresiva. Y nuestro aporte, venga Filipenses 1 y no más cerquita. Nuestro aporte, amada iglesia, amados hermanos, nuestro aporte en la santificación progresiva es rendirnos todos los días al obrar del Espíritu Santo. ¿Sí? El aporte que nosotros hacemos a la santificación progresiva que el Espíritu Santo va llevando delante de nosotros, el aporte que nosotros colocamos es rendirnos, no oponernos, porque mi deseo me lo pide, porque mi pasión me gobierna, no. El aporte que nosotros hacemos, con el cual contribuimos al obrar del Espíritu Santo
en esta santificación progresiva es rendirnos todos los días, a cada instante, al obrar del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 1, verso 6. Fíjese lo que dice Pablo, para concluir. Pablo dice, estando persuadidos. ¿Qué significa esa palabra? Convencido, dice Pablo. Pablo dice, estoy convencido, estoy persuadido de esto. ¿De qué, Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, y eso se refiere al día en que Dios te salvó, el día que Dios te llamó, te justificó, te santificó, el día que Dios te salvó, el día en que Él comenzó en vosotros la buena obra, ese Dios que un día te salvó, te santificó, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿Mediante qué? La santificación progresiva. Ese Dios, a través de su Espíritu Santo, que te salvó, te santificó posicionalmente, te cambió de posición. Ese mismo Espíritu de Dios que te santificó posicionalmente, ese mismo Espíritu de Dios, mediante tu obediencia, obrará la santificación progresiva también, hasta el día en que el Señor te lleve a su gloria. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El único aporte nuestro es sumisión, entrega incondicional a la obediencia de la palabra de Dios y al obrar del Espíritu Santo. En eso consiste la santificación progresiva. Y nosotros podemos estar en esa fase de la santificación progresiva porque primeramente fuimos santificados posicionalmente, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como familia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. ¿Entendió algo o empezamos de nuevo? ¿Entendió? Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias. Estamos, Jesús, agradecidos, muy agradecidos, Señor, por poder venir a tu palabra, entender tu palabra, escuchar tu palabra, ver tu palabra. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestro intelecto y darnos la comprensión espiritual de tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra vida cristiana, a seguir creciendo en santidad, o sea, a seguir creciendo en apartarnos de toda impiedad y entender de que hemos sido llamados por Dios, hemos sido santificados por Dios, hemos sido purificados por Dios para su uso. Ahora somos templo de Dios, para el uso de Dios, para la adoración de Dios, para el servicio de Dios, para la honra de Dios. Y gracias por este privilegio, Señor, que no merecíamos por nuestros pecados. Gracias, Señor. Padre, bendice tu iglesia que está aquí delante tuyo. Tú la has bendecido con tu palabra. Ahora bendícelos según las necesidades que ellos tengan, tanto físicas como espirituales o materiales. En el nombre de Jesucristo, Padre, los encomiendo en tus manos, Señor. No hay otro lugar seguro. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga y salud.